En este caso vamos a comenzar con un nuevo capítulo que se llama números complejos y sus operaciones. Entonces, ¿qué es un número complejo? Un número complejo se designa de la siguiente forma. Es un número en el que se incluyen términos con valores imaginarios. Entonces, la forma general de un número complejo se presenta de la siguiente forma. Z igual a x más imaginario por y, donde tenemos una parte real del número complejo que viene a estar conformado por el término x y otra parte imaginaria que viene a estar conformada por el coeficiente y. Básicamente estos son números x y y. Sin embargo, el número de x es la parte real y el número y es la parte imaginaria porque viene acompañada por el número imaginario. Entonces, pasando a lo que es el conjugado de un número complejo. Si nosotros tenemos un número complejo, como este, z igual a x más imaginario por y, su conjugado viene a ser x menos imaginario por y. Cabe decir que el conjugado simplemente es el cambio de signo de la parte imaginaria. Entonces vamos a ver algunas de las operaciones fundamentales dentro de los números complejos. Primero vamos a tener la adición. Entonces, si yo quiero adicionar un número complejo con otro, un z sub 1 más un z sub 2, yo voy a colocarlo de su forma desarrollada, x sub 1 más imaginario por y sub 1 más x sub 2 más imaginario por y sub 2. Entonces yo voy a asociar lo que es las partes reales y las partes imaginarias. En la parte real de esta suma va a ser x sub 1 más x sub 2 y la parte imaginaria va a ser y sub 1 más y sub 2. En el caso de la sustracción, vamos a tener lo mismo, simplemente va a cambiar el signo del segundo número complejo. Vamos a tener menos x sub 2 menos imaginario por y sub 2. Entonces, si yo asocio la parte real y la parte imaginaria, voy a obtener x sub 1 menos x sub 2 más imaginario por y sub 1 menos y sub 2. Pasando a ver lo que es la multiplicación, nosotros vamos a obtener el producto de z sub 1 por z sub 2. Colocándolo de forma desarrollada, yo voy a obtener x sub 1 más imaginario por y sub 1 por x sub 2 más imaginario por y sub 2. Entonces, operando miembro con miembro, voy a obtener x sub 1 por x sub 2 más imaginario por y sub 1 por x sub 2 más imaginario por y sub 2 por x sub 1 más imaginario al cuadrado por y sub 1 por y sub 2. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo, al igual que en el caso de la adición y la sustracción, es separar la parte real de la parte imaginaria. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí claramente tenemos un producto x sub 1 por x sub 2, parte real. Esta parte imaginaria porque se encuentran operados por el número imaginario. Y aquí, ¿qué tenemos? Imaginario al cuadrado por y sub 1 por y sub 2. Si ustedes recuerdan, el número imaginario es igual a la raíz del negativo 1. Entonces, si yo elevo al cuadrado, voy a obtener simplemente menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este imaginario al cuadrado? Lo único que va a hacer es que este término va a cambiar de signo de positivo a negativo. Entonces va a pasar a ser parte real igual. Luego yo voy a obtener x sub 1 más, x sub 1 por x sub 2 menos y sub 1 por y sub 2, que es la parte real, y la parte imaginaria asociada con paréntesis operada con el número imaginario va a ser y sub 1 por x sub 2 más y sub 2 por x sub 1. Pasando a ver lo que es la división, yo voy a obtener el cociente entre z sub 1, z sub 1 sobre z sub 2. Lo coloco en su forma desarrollada, voy a obtener x sub 1 por imaginario por, x sub 1 más imaginario por y sub 1 sobre x sub 2 más imaginario por y sub 2. ¿Qué es lo que procede ahora? Si ustedes se dan cuenta, aquí en el denominador yo tengo un término, un número complejo. Pero recuerden que el número imaginario no es más que una raíz, es la raíz de negativo 1. Por lo tanto, cuando yo tengo raíces en el denominador, lo que yo hago es racionalizar. ¿Y cómo vamos a racionalizar en los números complejos? Simplemente operando con su conjugado, que es lo mismo que el artificio que hacíamos con problemas de racionalización comunes que teníamos. Entonces, yo aplico un artificio, el mismo término que es el conjugado del denominador, yo lo coloco en el numerador y en el denominador de otro término como artificio. Y luego, ¿cómo se van a efectuar las operaciones? X sub 1 más imaginario por y sub 1 por x sub 2 menos imaginario por y sub 2. Aquí no me aparecen los paréntesis, pero debería estar operado como
como dos binomios y en el denominador debería formarse una diferencia de cuadrados. Sin embargo, como ustedes pueden ver, aquí aparece el signo positivo. ¿Por qué? Porque como ya habíamos explicado antes, aquí en el segundo término, si apareciera la diferencia de cuadrados, yo tendría imaginario al cuadrado por y sub 2 al cuadrado. Pero recuerden que el imaginario al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, en vez de ser x sub 2 al cuadrado menos imaginario al cuadrado por y sub 2 al cuadrado, se vuelve x sub 2 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado. Entonces, realizando operaciones, yo puedo separar la parte real de la parte imaginaria. ¿Qué es lo que me va a quedar? X sub 1 por x sub 2 menos y sub 1 por y sub 2, que es el mismo producto que, bueno, casi el mismo producto que teníamos en la parte de multiplicación, salvo que aquí aparece el signo negativo. Y esta viene a ser la parte real, este término sobre x sub 2 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado. Y la parte imaginaria viene a ser y sub 1 por x sub 2 más y sub 2 por x sub 1 sobre x sub 2 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado. Entonces, vamos a revisar algunas de las propiedades del conjugado de un número complejo. Primero tenemos el conjugado de la suma de dos números complejos. Entonces, yo coloco la forma real y la forma imaginaria por separado, y como ustedes pueden ver, puedo tener tanto como para la suma y la resta esta equivalencia. A través de operaciones yo puedo demostrar que el conjugado de una suma es igual a la suma o resta de conjugados. Luego, ¿qué pasa si yo tengo el conjugado de un cociente? Si yo voy efectuando operaciones, yo puedo ir viendo que el conjugado de un cociente es igual a la división de los conjugados. Vale decir, si yo tengo el conjugado de z sub 1 sobre z sub 2 es igual al conjugado de z sub 1 sobre el conjugado de z sub 2. Ahora vamos a ver lo que es el módulo y sus propiedades. Entonces, ¿qué es el módulo de un número complejo? Básicamente el módulo de un número complejo viene a ser la suma de los cuadrados de sus componentes, vale decir, de la parte real x y la parte imaginaria y. Y eso dentro de una raíz. Entonces, si yo elevo al cuadrado el módulo de un número complejo, vale decir que es igual al producto del número complejo por su conjugado. Luego, podemos ver las siguientes propiedades. Tenemos que el módulo de un producto es igual al producto de los módulos. Tenemos que el módulo de una división es igual al módulo del numerador sobre el módulo del denominador. Y tenemos que el módulo de la suma siempre es menor o igual a la suma de los módulos. Ahora vamos a ver lo que es la forma polar de un número complejo. Entonces, para la forma polar de un número complejo yo tengo que definir dos variables principales. Una que viene a ser el radio o r, que es igual a la suma de los componentes al cuadrado dentro de una raíz, y un ángulo θ, que es igual al arcotangente de la componente imaginaria sobre la componente real. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Los números complejos se pueden representar a manera de vectores. Por lo tanto, si yo tengo un eje x y un eje y, ustedes pueden ver que dentro de mi número complejo yo tengo una parte real x y una parte imaginaria y. Entonces este vendría a ser el eje de los reales y este el eje de los imaginarios. Y como yo tengo valores para x y para y, yo puedo determinar puntos dentro de mi plano. Entonces ese punto o esa coordenada viene a ser el número complejo, y desde el punto origen hasta el punto de mis coordenadas yo puedo identificar un vector y ese vector representaría mi número complejo. Sin embargo, eh, aparte de tener la representación rectangular de coordenadas, nosotros también podemos tener una representación polar. ¿Y cómo vamos a encontrar los distintos puntos del plano?
simplemente en función al radio que tengamos, que es la distancia desde el punto origen hasta el punto de la coordenada, y el ángulo θ, que viene a ser el ángulo medido desde el eje de los reales hasta el vector trazado desde el origen hasta el punto de coordenada. Entonces, si yo tengo mi número complejo, que es igual a x más imaginario por y, es igual a radio por coseno de θ más el imaginario por el radio por el seno de θ. Ustedes pueden ver que x, la distancia x medida desde el punto origen hasta la abscisa en el trazada hasta el punto de la coordenada, es igual al coseno de θ, que viene a ser este segmento. Y la parte imaginaria, que viene a estar representada por y, viene a ser el ángulo, el radio multiplicado por el seno del ángulo θ. Por lo tanto, yo voy a obtener radio, el coseno de θ más imaginario por el radio por el seno de θ. Si yo asocio en función al radio, voy a obtener radio multiplicado por coseno, la suma de coseno de θ e imaginario seno de θ. Esto se puede expresar con una función acortada como cis de θ. Voy a obtener que mi número complejo en su forma polar es radio cis de θ. Vamos a ver una última forma, que viene a ser la forma exponencial. La forma exponencial viene a estar dada de la siguiente forma. El número exponencial elevada al número imaginario por θ es igual a la suma de coseno de θ más imaginario por el seno de θ. Cabe destacar que esta equivalencia se halla por medio de series de sumas, que en esta parte del curso no es relevante. Más que todo, lo que nos interesa es conocer la forma exponencial de un número complejo. Luego, vamos a ver lo que es el teorema de Moivre, que es una propiedad muy útil a la hora de tener potencias de números complejos y que nos permite trabajar de una forma más sencilla. Finalmente, vamos a ver lo que es las raíces de un número complejo, y está dada por la siguiente forma. Entonces, los términos que salen aquí no están dados por aleatoriedad. La demostración no la vamos a detallar en esta parte del curso, sin embargo, más adelante iremos detallando por qué tiene esta forma, esta equivalencia para la raíz de un número complejo. Sin embargo, cabe destacar que está relacionado directamente con el teorema de Moivre. Ahora vamos a pasar a ver lo que son algunos ejercicios representativos. Entonces vamos a tener como primer caso esta operación. Nuestro trabajo es simplificar al máximo lo que nos están dando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos números complejos en los denominadores. Hemos dicho en la parte de división de números complejos que lo preferible es racionalizar estos términos que tenemos aquí, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces voy a buscar el conjugado de los números complejos que se encuentran en los denominadores. Para el primer caso, el conjugado de este va a ser raíz de 2 más raíz de 3 por imaginario, y lo voy a poner en el numerador también a manera de divisio. Luego, para el segundo, voy a tener el conjugado de este, que va a ser 1 más imaginario, y el conjugado de este, que es 1 menos imaginario. Entonces, yo voy a ir efectuando operaciones en el numerador. Aquí voy a obtener raíz de 6 más 2 imaginario más 3 imaginario más raíz de 6 por imaginario al cuadrado, todo sobre este producto, que viene a formar lo que es una diferencia de cuadrados, y eso nos daría 2 menos 3 veces imaginario. Por este otro lado, voy a efectuar el producto. 1 por este término va a dar el mismo término, 1 más imaginario. En el denominador nos va a dar 1 menos imaginario al cuadrado. Por ese otro lado me va a dar 3 menos 3 imaginario sobre 1 menos imaginario al cuadrado. Entonces, yo aquí voy a tratar de ir reduciendo. Este 2 imaginario más 3 imaginario pasa a ser 5 imaginario. Este raíz de 6 por imaginario al cuadrado, su signo va a cambiar y se va a volver menos raíz de 6. Y este imaginario al cuadrado, como habíamos dicho, va a alterar este signo y se va a volver 2 más 3. Por este otro lado, va a pasar lo mismo aquí en este denominador. Se va a volver 1 más 1. Y por este otro lado también, 1 más 1. Luego,
Yo puedo ir reduciendo esta raíz de 6 con esta raíz de 6 y me va a quedar 5 veces imaginario. 2 más 3 hace 5. Por ese otro lado, 1 más imaginario sobre 2 más 3 menos 3 imaginario sobre 2. Luego, este 5 se puede factorizar con este 5 y me va a quedar imaginario. Luego, yo voy a sumar estos dos términos, 1 más imaginario más 3 menos 3 imaginario, me va a resultar 2 menos 4 imaginario sobre 2. Entonces, yo puedo factorizar un 2 de este lado y me va a quedar imaginario más 1 menos 2 imaginario. Eso es igual a 1 menos imaginario. Entonces ya habríamos reducido al máximo esta expresión a una forma simplificada de un número complejo. La parte real 1 y la parte imaginaria menos 1. Como segundo ejercicio, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, tenemos un producto en el numerador y lo mismo en el denominador. Entonces lo que podemos ir haciendo es desarrollar estos productos. Sin embargo, cabe destacar una propiedad muy importante. Eh, nosotros podemos asumir lo siguiente. El imaginario va a ser igual al mismo número imaginario. Si yo elevo al cuadrado este número imaginario, voy a obtener menos 1. Si yo elevo al cubo el número imaginario, es como si yo tuviese imaginario al cuadrado por imaginario. Vale decir, un menos 1 por imaginario. Y si yo tengo imaginario a la cuarta, es como si yo tuviese imaginario al cuadrado por imaginario al cuadrado. Y eso es menos 1 por menos 1, por lo cual los signos negativos se neutralizan y se vuelve 1 positivo. Entonces este ciclo se va a ir repitiendo para las distintas potencias que vamos a ir teniendo. Es decir, si yo tengo un imaginario elevado a la séptima, yo busco el múltiplo de 4 más cercano. En este caso sería 4. Entonces, de 4 para llegar al 7 me falta 3. Sería lo mismo que si yo tuviese imaginario al cubo. Vale decir, imaginario a la séptima es lo mismo que tener imaginario al cubo. Si yo tuviese imaginario a la novena, el múltiplo más cercano de 4 viene a ser 8. Entonces, eh, para llegar del 8 al 9 solo hace falta 1. Entonces, imaginario a la novena es igual que el número imaginario. Por lo tanto, bajo esa lógica yo puedo asumir lo siguiente. Aquí en el numerador yo he ido colocando de la forma más simplificada los exponentes de los números imaginarios. En este caso, imaginario a la séptima lo he colocado como imaginario al cubo. Imaginario a la novena como imaginario simplemente. Imaginario a la quinta como imaginario a la onceava como imaginario al cubo. En el denominador lo que he ido haciendo es desarrollar el producto simplemente. Imaginario menos 3 veces imaginario al cuadrado. Luego, he ido aplicando lo que son estas igualdades aquí. Para imaginario al cubo simplemente va a ser menos imaginario. Aquí pasa lo mismo. Imaginario al cubo se hace menos imaginario. Por lo tanto, en el denominador, ¿qué es lo que ha pasado? Este imaginario al cuadrado ha alterado el signo y se ha vuelto más 3. Luego, este 2 menos imaginario viene de aquí. Este 3 más imaginario al cubo pasa a ser esto, 3 menos imaginario. Y el producto entre 2 más imaginario por menos 3 más imaginario ya lo he desarrollado aquí. Me resulta menos 6 menos 3 imaginario más 2 imaginario más imaginario al cuadrado. Entonces, eh, yo posteriormente voy a hacer el producto entre estos dos binomios. Me va a resultar 6 menos 3 imaginario menos 2 imaginario más imaginario al cuadrado. Y de este otro término me va a quedar menos 6 menos imaginario menos 1. Luego voy reduciendo más, voy a obtener 6 menos 5 imaginario menos 1 menos 7 menos imaginario. Lo reduzco lo más que puedo, voy a obtener 5 menos 5 imaginario por menos 7 menos imaginario. Ya tengo los dos números, un producto de dos números complejos en su forma más simplificada. Entonces, yo desarrollo este producto, me resulta menos 35 más 35 imaginario menos 5 imaginario más 5 imaginario al cuadrado. Voy reduciendo, me queda menos 35 más 30 imaginario menos 5 que viene de este 5 veces imaginario al cuadrado. Lo reduzco más y me queda menos 40 más 30 veces imaginario. Ahora sí, ya lo tengo en la forma más simplificada.
Ahora lo que puedo hacer es racionalizar este término que tengo aquí. Multiplico por el conjugado del denominador en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, efectuando este producto, ¿qué me va a resultar? Menos 120 más 90 imaginario más 40 imaginario menos 30 veces imaginario al cuadrado sobre el producto de estos dos términos, que me va a resultar 9 menos imaginario al cuadrado. Entonces, si yo voy reduciendo, me va a quedar menos 120 más 30 más 130 veces imaginario sobre 9 más 1. Finalmente me queda menos 90 más 130 veces imaginario sobre 10. Y finalmente puedo factorizar el 10 y me va a quedar menos 9 más 13 veces imaginario. Una vez más hemos llegado a la forma más simplificada de este término que teníamos al inicio. Pasando a un tercer ejemplo. ¿Qué es lo que me dice? Si yo tengo que el conjugado de un número complejo z sub 1 es igual a 2 veces el conjugado de z sub 3 más z sub 2, aparte yo sé que z sub 2 es igual a 1 menos imaginario menos z sub 3, y finalmente sé que el conjugado de z sub 3 es igual a 2 veces el conjugado de la suma de 1 más imaginario si es que yo lo sumo con 1 menos imaginario. Entonces, en base a estos tres datos que tengo aquí, me dice calcular el valor del número complejo igual a el conjugado de z sub 2 más 2 veces z sub 1 menos z sub 3 sobre z sub 3 al cuadrado menos z sub 1, todo sumado al conjugado de 2 veces imaginario menos 1 más el cubo de z sub 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ir hallando los números complejos z sub 1, z sub 2 y z sub 3 y sus números conjugados. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí yo tengo z sub 1 en función a otros dos números complejos. Aquí yo tengo z sub 2 en función a otro número complejo. Y aquí tengo z sub 3 en función a números complejos conocidos. Entonces, a mí me conviene primero hallar el valor de z sub 3. Entonces, yo puedo trabajar con lo siguiente. El conjugado de z sub 3 va a ser igual, en primer lugar, al 2 veces el conjugado de 1 más imaginario. Esto me va a dar 2 por 1 menos imaginario. Y este término de aquí va a pasar con signo negativo al otro lado. Entonces, si yo desarrollo esta operación, voy a obtener 2 menos 2 imaginario menos 1 más imaginario. Y eso es igual a 1 menos imaginario. Por lo tanto, ese es el valor del conjugado de z sub 3. Ahora, si yo quiero el valor de z sub 3, simplemente le aplico el conjugado y me va a dar que es igual a 1 más imaginario. Para el valor de z sub 2, bastante simple. Yo reemplazo el valor ya hallado de z sub 3 y voy a obtener la siguiente operación. Reduciendo me va a dar que es igual a menos 2 veces el número imaginario. Finalmente, para el conjugado de z sub 1, yo ya tengo los valores de z sub 2 y el conjugado de z sub 3. Si yo reemplazo los valores, me va a dar que es igual a 2 menos 4 veces imaginario. Ahora, si yo quiero el valor de z sub 1 sin el conjugado, simplemente le aplico esta operación de conjugado y el signo de la parte imaginaria cambia de negativo a positivo. Entonces, ya tengo todos los datos, yo puedo reemplazar todos los datos que tengo dentro de lo que me está pidiendo calcular, que es el número complejo z. Entonces, yo reemplazo estos valores y me va a dar lo siguiente. Imaginario menos 1 más 4 más 8 imaginario sobre menos 1 menos 2 imaginario menos 1, todo sumado a menos 2 imaginario menos 1 más 3 imaginario más 3 imaginario al cuadrado más imaginario al cubo. Esta expresión viene del cubo del número complejo z sub 3, que es 1 más imaginario. El desarrollo viene a ser 1 más 3 imaginario más 3 imaginario al cuadrado más imaginario al cubo. Si yo reduzco, voy a obtener lo siguiente. 3 más 9 imaginario sobre menos 2 imaginario, todo sumado a imaginario menos 3 menos imaginario. Entonces, ya tengo aquí la forma más simplificada, yo puedo racionalizar. Por este otro lado, yo puedo anular estos términos de imaginario con menos imaginario y me va a quedar simplemente menos 3. Entonces, racionalizando me va a quedar menos 6 menos 18 imaginario más 6 imaginario más 18 imaginario al cuadrado sobre 4 menos 4 imaginario al cuadrado menos 3. Si yo voy reduciendo me va a quedar menos 6 menos 2 imaginario menos 18 sobre 4 más 4.
menos 3. Eso es igual a menos 24 menos 2 imaginario sobre 8 menos 3. Eso es igual a menos 6 menos 3 imaginario sobre 2 menos 3. Yo voy a efectuar esta suma. Voy a tener menos 6 menos 3 imaginario menos 6 todo sobre 2. Reduciendo me queda menos 12 más 3 imaginario sobre 2. Ahora finalmente lo que puedo hacer es factorizar el valor de negativo 3 medios y me va a quedar negativo 3 medios por 4 más imaginario. Lo que viene a ser la forma simplificada de este número complejo. Ahora si yo quiero lo puedo dejar en su forma separada, parte real y parte imaginaria. Esto vendría a ser menos 12 sobre 2 menos 6 más 3 medios por imaginario.